Y es así como empezamos ya con nuestro tema, pero es un tema pues siempre dedicado a la juventud, pero también a los retos que pues la juventud hoy en día pues está expuesta. Han escuchado ustedes seguramente tanto del Papa Francisco como de muchos otros sacerdotes y obispos de que el futuro de la iglesia depende de los jóvenes. Así que pues con nuestros invitados de hoy, que vamos a recordar los nombres, Gabriel y Gabo, pues vamos a hablar sobre este reto que Dios nos pone frente a nosotros, que es de poder darle un sí a Jesús, pero desde muchos aspectos de la vida cotidiana. Como cristianos estamos llamados a trabajar en muchos campos y eso es lo que hoy en día estamos pues dispuestos a hacer, a renunciar muchas veces, pero también a sentirnos agradecidos con este don que Dios nos da. Así que vamos a empezar un poco con ese tema, pero vamos a hacerlo desde algunos personajes bíblicos para que ustedes vean que a lo largo de la historia de la salvación Dios fue llamando, pero también fue poniendo pruebas para ver hasta dónde llegaba esta fidelidad y esta adrenalina de poder decir sí a Él. Entonces, ¿con quién empezamos? Muy bien, empezamos con Abraham. Entonces, sabemos que Abraham fue el gran depositario de esta bendición de Dios, ¿verdad? Es uno de los más antiguos, más importantes personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Abraham, entonces, con su testimonio de dedicación de su vida, ¿verdad? Depositar su fe y confianza en Dios, optó su vida por, de hecho, estar con el pueblo en aquel tiempo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Abraham tiene este testimonio lindo que es de poder incluso hasta dejar su hijo, ¿verdad? Su hijo en las manos de Dios, ¿verdad? Dedicar. Entonces, qué fidelidad, qué bonito este testimonio de Abraham, ¿verdad? Que nos mueve, nos motiva a siempre dedicar nuestra vida a los cambios que vienen, ¿verdad? De Dios, inesperadamente. ¿Cuántos cambios Dios nos trae a cada día? Dios nos enseña, nos pone ahí en prueba mismo para vermos ese gran amor que Él tiene por nosotros. Y antes de pasar a otro personaje, o mejor dicho, también dedicado a las mujeres, también vamos a ver antes a otro personaje que, pues al principio podemos pensar que es un rebelde muy bien preparado, por supuesto de una buena posición económica y también con buenos estudios, que es Saulo de Tarso, que nosotros lo conocemos como Pablo. Pues la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él, pero ¿qué es lo emocionante de la vida de Pablo? Es de que él, siendo tan preparado y teniendo todo su proyecto de vida, pues ya muy bien claro, Dios le pide otra cosa, que renuncie a todo eso, a su orgullo principalmente, y que se entregue totalmente en humildad. ¿Cuántos de nosotros siempre estamos enfrascados en nuestro orgullo porque tengo una buena posición económica, porque tengo estudios aquí, porque tengo estudios allá, pero olvidamos la humildad? ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Pues dejar eso, es mostrarnos humildemente como somos y poder decirle a Jesús sí, con mucha humildad, sí, todo lo que tengo te lo doy. Entonces ese es el testimonio por parte de Saulo de Tarso, que nosotros lo podemos encontrar durante todo el Nuevo Testamento, pues en los evangelios pues no mucho se nos habla de él, pero en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas que él ha escrito se ve toda esa humildad y esa entrega hacia Jesús. Y ahora pasamos con un personaje pues también dedicado a las mujeres, pero para que no digan que la Biblia solo se habla de hombres, no, también hay ejemplos femeninos. ¿Quién podría ser? Muy bien, exactamente. Entonces, al personaje que vamos a hablar ahora es Esther, una mujer del Antiguo Testamento, miembro del pueblo de Israel, que mientras leía este libro, repasando un poco su historia, pensaba en qué lindo sería que nosotros como católicos, como jóvenes católicos y como chicas católicas también puedan leer este libro y ver el rol que ocupa esta mujer en la historia del pueblo. A los varones para evaluar también cómo nosotros tratamos a las chicas, y a las chicas para ver también lo significativas que pueden ser lo importante que es su rol también tanto en la sociedad como en la iglesia. Bien, ¿qué le pasa a Esther? Esther se encuentra en un dilema. Ella termina siendo, por una situación media complicada, un poco abusiva por parte del rey de Persia. El pueblo de Israel estaba conquistado por este reino, y termina siendo esposa de él, termina siendo reina, ¿no? En ese momento también se desata una persecución contra el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Ella se ve en el dilema, bueno, yo soy parte del pueblo de Israel,
mi pueblo está siendo atacado, había una fecha exacta donde se iba a hacer una ejecución de toda la gente. Entonces ella se ve en ese dilema, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo tranquila en mi lugar, acá en el palacio del rey, como reina y no pasa nada? ¿O realmente reacciono para defender a mi pueblo? Pensemos que el rey era una persona bastante tirana, entonces el miedo se apoderó de ella. Pero ¿sabes qué? Después de un momento de oración interesante, que tiene ahí, está bien relatada la oración que hace en la Biblia, expresándole a Dios su dolor por esta situación, toma fuerza y puede responder a este llamado. Entonces, ¿qué hace? Toma toda la valentía y se anima a enfrentar al rey para pedirle que cambie de postura. Y así sucede. Al final logra que el rey detenga esta persecución contra los judíos y defienda a su pueblo. Mientras lo leía me acordaba de alguien que también está siendo significativo en este momento, que es Monseñor Romero, ¿no? Que también pudo sentir algo así, ¿no? Él se podría haber quedado tranquilito en su lugar o saltar a responder, a defender a su pueblo, a su gente. Claro, es muy importante eso que dices, y también pues que vean las mujeres que también pueden tomar ese lugar pues en puestos públicos, en puestos de gobierno, donde también con mucha humildad pueden defender a los suyos. Y eso es lo importante y eso es lo que se nos pide hoy a los jóvenes. Pero también tenemos otro personaje. ¿A quién? Muy bien, vamos a hablar sobre David, ¿verdad? Qué bonito ejemplo también de David. Y recordando un poco el pasado, su historia, vemos que David cuidaba de ovejas, ¿verdad? Del rebaño que le confiaba a sus padres. Y desde muchacho, niño, era muy valiente, ¿verdad? Él cuidaba con mucho celo. Y en esta época, en ese tiempo, el rey Saúl, vemos que había una disputa grande, ¿verdad? De los reinos, ¿verdad? Y incluso aparecía Goliat, que era el gran poderoso ahí que quería destruir este ejército de Saúl. Al mismo tiempo, habían los soldados que querían entonces disputar con Goliat, mostrar su fuerza, pero nadie lo ganaba. Hasta que entonces, incluso en la historia, a veces parece hasta dibujo, ¿verdad? Diseño animado, pero no. Tiene su parte fundamental en la historia de la iglesia. Entonces David aparece ahí entre este pueblo, ¿verdad? Entre los reyes de todo, junto a Saúl, y le piden que defienda a su pueblo, ¿verdad? ¿Cómo? Defendiendo ahí frente a este grandioso Goliat. Y el rey incluso ahí le pone las armaduras, todo lo que era necesario, ¿verdad? Lo que tenía de mejor para David, para enfrentar ese grande ejército, ¿verdad? El Goliat. Pero sus armaduras no eran suficientes porque era un muchacho pequeño, ¿verdad? Entonces no le cabían las armaduras y se fue justamente con una piedra, ¿verdad? Con una honda a defender su pueblo. Y esa defensa del pueblo, que es importante, pues, refleja justamente lo que pasaba en el pueblo de Israel, ¿verdad? Un pueblo que quería entonces librarse de los egipcios, de esta condenación que tenía los egipcios de otros pueblos en esta época, ¿verdad? Y cabal, como dicen los chapinos, ¿verdad? Logró matar a Goliat, ¿verdad? Con una piedra en la cabeza. Entonces, qué sencillo ese relato, parece ser sencillo, pero demuestra de hecho esa gran victoria sobre el pueblo del Egipto, este pueblo que estaba esclavizado, ¿verdad? Que quería entonces encontrar un rumbo en su vida. Y bueno, Israel es esto, ¿verdad? Es poder encontrar esta vida nueva, este testimonio, este camino nuevo para encontrar el verdadero Dios, ¿verdad? Y pues aquí vemos otro ejemplo con David, pues vimos, como ya nos lo explicaba Gabriel, de cómo Dios no se vale por la fuerza ni por el tamaño, pues para intimidar, sino que se va por lo más pequeño, así como David, que dijo no voy a usar armadura, sino que simplemente una piedra y la oración. Otro que también puso muchos pretextos, pero que Dios supo acercarse a él porque tenía una gran misión, es Moisés. Moisés fue sin duda aquel que puso tantos pretextos, que soy tartamudo, que como huir yo ante el faraón, que soy un pastor.
miles de pretextos, pero Dios aún así lo usó para ser el libertador de su pueblo. ¿Cómo? Pues sabiendo o haciéndole saber a él que Dios, es decir, él, siempre iba a estar a su lado. Eso es la garantía que nosotros los cristianos católicos siempre tenemos que tener y sentirnos muy seguros por eso. Siempre va a estar Dios a nuestro lado. Así como Dios estuvo con Moisés. La misión de Moisés no era tan fácil. Acercársele a un faraón poderoso y decirle simplemente deja ir a mi pueblo no era nada fácil y era, ahorita podemos decir, ¿cómo? No es válido eso. Pero ahí estaba Dios presente, siempre, pues Dios pues hizo acaso de algún pretexto, ¿verdad? Soy tartamudo, bueno, pues vas a tener a alguien que hable por ti. Pero yo, ¿cómo voy a hacer? Hasta fue capaz Dios de revelar su nombre, el yo soy. Y con eso te basta. Diles que Dios, el Dios de tus padres, va contigo y eso va a ser suficiente. Y yo me voy a encargar del resto. Eso tenemos que hacer nosotros. Cuando Dios nos cambia los planes es porque algo muy especial va a suceder, pero siempre tenemos que estar seguros de que Dios va a estar con nosotros. Si no, esto no funciona. Así como con Esther, que de una posición de mucho poder supo confiarse a Dios, como David, que también supo confiarse en la oración, y también, pues como habíamos dicho con Saulo, ¿verdad? Que a pesar de toda su preparación, pues simplemente lo bajó del caballo y le dijo, vas a caminar conmigo, o sea, vas a ser humilde. Pero también tenemos a otro más. ¿A quién podría ser? Sí, a un santo muy importante en la iglesia, un apóstol, San Mateo, ¿no? Mateo tiene una particularidad. Quizá todos estos personajes que hemos visto, en todos los personajes se ve sus oscuridades, se ven sus sombras, se ven sus valores. Lo que pasaba con Mateo específicamente es que él era un pecador público. Todo el mundo lo conocía y todo el mundo sabía que era un pecador. ¿Qué hacía él? Era cobrador de impuestos. Era un oficio que ejercían los judíos cobrándole impuestos a su propia gente, pero para darle dinero a quienes, a los romanos, que eran los que los estaban gobernando en ese momento, ¿no? Entonces era una situación media complicada, porque no solamente él le daba plata a los romanos, sino que también se dejaban una parte. Se quedaban una partecita de esos impuestos, por lo tanto la gente no los miraba muy bien, pero bueno, había que defenderlos, había que tenerles cierto respeto porque eran parte del poder también. Bueno, ¿qué pasa con este hombre? Así como era, y él sabiéndose pecador y la gente reconociéndolo pecador, así como era, Jesús lo llama. Y me hizo acordar a cuando yo era chiquito, cuando era adolescente, que participaba de un retiro vocacional. A nosotros toda una prédica, toda una charla nos dieron en base a un cuadro de Caravaggio que es El llamado de Mateo. Y es muy interesante en esa pintura cómo Jesús lo señala, tan así como en una especie de taberna, digamos, así medio oscura, contando ahí la plata, y Jesús lo señala lo señala a Mateo, y Mateo, la expresión de señalándose a sí mismo como diciendo, a mí, habiendo tantos otros, a mí me vas a elegir. Y efectivamente, a él, porque de alguna manera Jesús nos demuestra que no hay nada que está perdido, ¿no? Que si miramos con los ojos de él, podemos descubrir en la persona un montón de valores, un montón de cosas y un montón de potencialidades. Cualquier pecador está en potencia de ser santo, así que todavía tenemos esperanza. Entonces, es muy interesante eso. Y no solamente eso, sino que después Mateo, bueno, fue un gran apóstol y también fue el que lo fue acercando también a Jesús a un montón de pecadores, de prostitutas, de cobradores de impuestos, que en la época eran abandonados. Bueno, y gracias a Mateo también Jesús te puede acercar a ellos. Así que otra figura importantísima como para tener así de ejemplo, ¿no? Que también le cambió los planes. De la comodidad de cobrar impuestos, pues a ser un peregrino y a ser también un apóstol. Pero también tenemos a otro apóstol más, que también Jesús le cambió los planes y hasta un extremo bastante significativo aquí. Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora sobre Pedro, ¿verdad? Interesante como hablamos mucho de la historia y de todo, ¿verdad? Vamos a cambiar un poco esto. Vamos a hablar un poco de esa cercanía que tuvo Jesús con sus apóstoles, con aquellos que él mismo los llamó, ¿verdad? Y más específico vamos a hablar sobre Pedro, ¿verdad? Aquí sabemos en los relatos que hubo dos traiciones, ¿verdad? Dos personas que traicionaron a Jesús, ¿verdad? Una es Judas y el otro Pedro, pero en distintas maneras, ¿verdad? Podemos saber que Judas lo traicionó sin mirar para atrás, con un beso lo traicionó y dejó a Jesús. Pero Pedro fue diferente. Pedro lo traicionó, lo negó por 3 veces, pero lo miró en los ojos de Jesús. Y así es la vida, ¿verdad? Este testimonio de Pedro, ¿verdad? Nos llama a que somos pecadores, pero somos pecadores, tenemos que ser pecadores
que también tenemos la coraje de mirar a los ojos de Jesús y poder entonces pedir ese perdón y recibir la conversión. Y me hizo acordar un poco nosotros como salesianos de Don Bosco, ¿verdad? Don Bosco que confía tanto en los jóvenes, es eso que hizo tanto Don Bosco, de confiar en los jóvenes, que los jóvenes tienen este hilo conductor que va hasta el corazón y que nadie está perdido, ¿verdad? Todo puede ser encontrado. Y cuando encontramos, de hecho, ese verdadero camino, este corazón entregado a Jesús, es ahí donde, de hecho, caminamos como Dios quiere. Así que no hay excusas. Es cierto, si nosotros pensábamos decir, pero yo ya no puedo venir por los caminos del Señor porque ya soy un gran pecador, pues ya tuvimos ejemplos de aquellos quienes, a pesar de todo, Dios les cambió la vida, les cambió los planes. Que yo negué a Jesús, Pedro también lo hizo y dio testimonio con su vida en Roma. Pues la reina Esther era una extranjera en un pueblo distinto, pero también dio testimonio desde una posición muy alta. Saulo, pues ya hemos hablado bastante de él. Mateo, alguien que se consideraba pecador, pero que ahí está, da testimonio y todavía se atreve pues a dar pues muchos testimonios más por escrito. Así que no hay excusas. Si creemos de que todo va a estar bien si solo voy a misa, me persino, hago mi oración anoche y ya voy a ser un buen católico, no. También tenemos que salir, ir a las periferias, como dice el Papa Francisco, ¿no? Y pues ahí vamos a sentir la emoción y la gran bendición de poder decir, Dios me cambió los planes. Y qué bien me siento que lo haya hecho. Así que vamos a seguir con más de este programa de Jesús Joven como yo. Vamos con Byron en este otro segmento.